disculpen la demora. Hoy día vamos a tratar sobre insuficiencia coronaria crónica e insuficiencia coronaria aguda. Es lo que le llaman el síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo, ¿no? El SICA que le llaman, ¿no? El síndrome coronario agudo. Es que hay ST elevado y ST no elevado. Vamos a definir qué es una insuficiencia coronaria, ¿no? O sea, un flujo sanguíneo insuficiente al músculo cardíaco. Ustedes saben que las arterias coronarias son las que irrigan el músculo cardíaco, ¿no? Están las arterias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, ¿no? Ustedes saben que la coronaria derecha pues tiene ramos marginales, ramos, el ramo ventricular posterior, ¿no? El ramo nodal que irriga el nodo sinusal, ¿no? El ramo aurículo-ventricular que sale de la ventricular posterior, un ramo que irriga el nodo aurículo-ventricular, que es el sistema de conducción, ¿no? Luego tenemos la descendente anterior, que tiene el tronco de la coronaria izquierda, que se divide en dos ramas, una rama circunfleja y una rama descendente anterior. La rama descendente anterior irriga la cara anterior del ventrículo izquierdo y la región septal. Sus ramos diagonales irrigan parte de la cara anterior y parte de la cara lateral. Ramos que se dividen en ramos marginales va a irrigar la cara lateral del corazón, ¿no? La cara lateral. A veces la circunfleja da la descendente posterior. Cuando da la descendente posterior la circunfleja se habla de dominancia izquierda, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe una insuficiencia coronaria? Entonces, a la disminución del flujo sanguíneo al músculo cardíaco, derivado pues del estrechamiento de la arteria coronaria, ¿no? Porque finalmente va a causar el dolor torácico, ¿no? Ustedes ven acá una placa en la arteria coronaria, una placa ateromatosa, ¿no? Que ocluye la luz del vaso en más o menos un 90%. Entonces, en la porción distal a esa obstrucción es donde se va a producir la isquemia, la falta de oxigenación, y va a producir cuadros en un inicio anginosos, ¿no? Que se presentan pues en diferentes formas, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Acá, como decía, la anatomía coronaria, ¿no? La arteria coronaria derecha, con su ramo sinusal, o sea, esta arteria irriga el nodo sinusal. Estos son los ramos marginales, ¿no? El ramo del cono, la arteria del cono, el ramo auricular, son ramos auriculares, ramos marginales, ¿no? Y la rama, como les decía, la ventricular posterior y la descendente posterior. La descendente posterior también da ramitos septales. Y acá sale, de esta ventricular posterior sale un ramito que irriga el nodo auriculoventricular. La coronaria izquierda, ¿no? El tronco de la coronaria izquierda, que tiene la descendente anterior, ¿no? Que irriga el 60% del ventrículo izquierdo de esta arteria, el 60%. Y tiene sus ramos, ¿no? Sus ramos septales que irrigan el septum interventricular y sus ramos diagonales que irrigan parte de la cara lateral y anterior, ¿no? Y este es el ramo circunflejo, ¿no? La rama circunfleja que se divide pues en ramos marginales. Y como le digo, esta de acá a veces da este ramo descendente posterior. O sea, viene por acá así y da esta arteria descendente posterior. Entonces, cuando la circunfleja da este ramo descendente posterior, se habla de coronaria izquierda dominante. Cuando lo da a la derecha, se habla de coronaria derecha dominante, ¿no? En un 60% esta rama la da la coronaria derecha, y hay un 40% que también la da la circunfleja. A veces lo dan las dos. Entonces, cuando se la dan las dos, tanto la coronaria derecha como la izquierda, se habla de dominancia compartida. Entonces ustedes ven acá la circulación coronaria, ¿no? O sea, la anatomía de la circulación coronaria. Estas son las arterias epicárdicas, ¿no? Es la que ustedes están viendo acá. Estas son las arterias epicárdicas, ¿no? Las que están en el epicardio, las que nosotros vamos a ver y vamos a estudiar cuando hay algún cuadro
coronario, ¿no? Isquémico. Entonces, estas arterias epicárdicas, ¿no? Penetran hasta el endocardio, ¿no? Ustedes ven acá la arteria epicárdica, el epicardio, ¿no? La arteria, estas son ramos intramurales, ¿no? Están en el músculo, ¿no? Están en el músculo, y que estas llegan hasta el endocardio, o sea, la parte interna de las cavidades ventriculares, ¿no? Entonces, ustedes ven acá, durante la diástole, o sea, cuando el corazón se distiende, ¿no? Durante el llenado ventricular, de esta forma van a estar las arterias, ¿no? Durante el llenado ventricular. En la diástole es cuando se llenan las arterias, cuando se llega la sangre a las arterias coronarias. O sea, las válvulas aórticas se cierran, ¿no? Para que se produzca la diástole ventricular izquierda y comienza el llenado también de las arterias coronarias, ¿no? Ustedes saben que las arterias coronarias son las primeras ramas de la arteria aorta, son las primeras ramas de la arteria aorta. Entonces, esto es lo que pasa durante la diástole, durante el llenado ventricular, ¿no? Y todo este plexo subendocárdico, que también sufre cuando hay alguna obstrucción a nivel de la arteria coronaria, puede también producir cambios electrocardiográficos, al igual que en el epicardio. Entonces, durante la sístole, durante la contracción ventricular, miren ustedes cómo comprimen, ¿no? Cómo comprimen las arterias intramurales, ¿no? Porque el músculo, el ventrículo izquierdo y derecho se contraen, ¿no? Durante la sístole. Y esto es lo que pasa durante la fase sistólica, durante la expulsión de la sangre hacia las grandes arterias, o sea, hacia la aorta, en el ventrículo izquierdo, y hacia la arteria pulmonar en el ventrículo derecho. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿no? Esta es la anatomía normal. La fisiología de las arterias coronarias. Entonces, las arterias coronarias, pues, se dividen en arterias epicárdicas, que son estas de acá, ¿no? Que son vasos que ofrecen poca resistencia al flujo, ¿no? Porque la resistencia está acá, cuando son en las intramiocárdicas, ¿no? Son las arterias de conductancia. Y las arterias intramiocárdicas, ¿no? Donde se produce la mayor resistencia al flujo y que son fundamentales en la regulación del flujo coronario, ¿no? O sea, las arterias intramiocárdicas son pues fundamentales en la regulación del flujo coronario. Normalmente el flujo coronario se autorregula por mecanismos metabólicos, ¿no? Locales, de acuerdo a las variaciones del consumo de oxígeno del miocardio, ¿no? Las que inducen a distintos grados de vasodilatación de las arterias intramiocárdicas con el consiguiente aumento del flujo, ¿no? Entonces, estas arterias intramiocárdicas, ¿no? Van a depender mucho del consumo de oxígeno del miocardio para producir la dilatación a nivel del endocardio, ¿no? El consumo de oxígeno del miocardio depende principalmente de las siguientes variables. O sea, este consumo de oxígeno por la fibra muscular cardíaca va a depender de estas variables, ¿no? Uno, la frecuencia cardíaca. O sea, nosotros cuando hacemos ejercicio, cuando corremos o cuando presentamos taquicardia, este consumo de oxígeno en el miocardio va a estar aumentado. O sea, el ventrículo va a necesitar más oxígeno, ¿no? El miocardio va a necesitar más oxígeno. La tensión de la pared ventricular, ¿no? También, ¿no? Cuando hay relajación, disminuye el consumo de oxígeno. Cuando hay tensión, va a aumentar también el consumo de oxígeno. La contractibilidad miocárdica, ¿no? Y la masa miocárdica, ¿no? Hay pacientes que tienen hipertrofia ventricular y eso también va a influir en el consumo de oxígeno, ¿no? O sea, cuando estas arterias epicárdicas están normales, no va a haber ningún problema, no va a haber síntomas. Por aparte de los mecanismos metabólicos de autorregulación local, el tono vasomotor está influido por un equilibrio entre dos factores. O sea, aparte de estos mecanismos metabólicos que hemos visto, ¿no? La autorregulación local, el tono vasomotor está influido por un equilibrio de dos factores. Los estímulos autonómicos, ¿no? Y la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras, ¿no? Los estímulos
autonómicos, ¿quiénes intervienen? El factor simpático y los parasimpáticos, ¿no? El simpático, ¿no? Donde interviene la noradrenalina, que tiene un efecto pues vascular directo de vasodilatación en los vasos epicárdicos, ¿no? A predominio de los receptores beta. Y de vasoconstricción en las intramiocárdicos, ¿no? A predominio de los receptores A. O sea, el simpático va a actuar a dos niveles, ¿no? Por intermedio de la noradrenalina, ¿no? Los vasos epicárdicos produce vasodilatación y en los intramiocárdicos produce pues vasoconstricción. Este es en cuanto al estímulo simpático. El estímulo parasimpático, dado por la acetilcolina, ¿no? Tiene un efecto vasoconstrictor directo, ¿no? Un efecto vasoconstrictor directo. El segundo factor, ¿no? Que es la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras, ¿no? Como la prostaciclina, ¿no? El óxido nítrico o el factor relajador del enterio. Son sustancias vasodilatadoras, ¿no? De liberación a nivel del endotelio, ¿no? También esta liberación de sustancias endoteliales, ¿no? Tiene sustancias que también van a producir vasoconstricción, como la endotelina, ¿no? Estas sustancias vasoconstrictoras también están estimuladas por numerosos factores locales y sistémicos. Entonces, estos son los dos factores, ¿no? Los estímulos autonómicos y la liberación endotelial de sustancias que nos va a regular, ¿no? El tono vasomotor influido por el equilibrio de estos dos factores. El equilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, en resumen, ¿no? En condiciones fisiológicas existe un equilibrio entre estos dos factores vasodilatadores y vasoconstrictores y están regulados principalmente por el consumo de oxígeno de miocardio, ¿no? Y que actúan fundamentalmente en la resistencia de las arterias intramiocárdicas. Ahí es donde se produce todo este equilibrio de factores vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿no? A nivel intramiocárdico. El aumento potencial del flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas se denomina reserva coronaria. Entonces, reserva coronaria, entonces viene a ser el resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas produciendo un aumento potencial del flujo coronario, ¿no? Cuando esta reserva miocárdica está alterada, vamos a llegar también a un cuadro anginoso secundario, un problema coronario, ¿no? ¿Y esto qué hace? Esta reserva coronaria, ¿qué hace, no? Permite al sistema coronario normal satisfacer los aumentos de consumo de oxígeno en las más diversas circunstancias. ¿Ya? Esta reserva coronaria va a ayudarnos ante cualquier estrés, cualquier aumento de la frecuencia cardíaca para compensar el requerimiento de oxígeno por la fibra muscular cardíaca. De tal manera, todos estos factores se van a alterar cuando hay enfermedad, que más adelante vamos a la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar, habiendo visto un poco de anatomía, un poco de fisiología de la circulación coronaria, ¿no? Vamos a entrar a los cuadros clínicos, ¿no? De la insuficiencia coronaria. La semiología de la insuficiencia coronaria crónica, ¿no? Como decía, el angina de pecho es producido por el flujo insuficiente de sangre hacia el músculo cardíaco debido al estrechamiento pues, de las arterias coronarias y causan el dolor, ¿no? La angina. Ahora, este flujo insuficiente puede deberse a dos causas, ¿no? Una es la parte aterosclerótica y dos, por espasmo también a nivel de la arteria, ¿no? Que disminuyendo el flujo distal a esa obstrucción. Entonces la insuficiencia coronaria está definida como un flujo insuficiente del músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria, ya sea por un ateroma, ¿no? Por la aterosclerosis o por espasmo, y puede causar dolor de pecho debido a la isquemia miocárdica. O sea, la causa
del dolor isquémico, del dolor coronario, del dolor de pecho, es producido pues por este estrechamiento, ¿no?, secundario a un ateroma o un espasmo, disminuyendo el flujo a nivel distal a la lesión del músculo cardíaco. La insuficiencia coronaria, llamada también cardiopatía isquémica, ¿no?, entonces es la consecuencia de la disminución en forma aguda, ¿no?, en caso de los síndromes coronarios agudos, o crónica, ¿no?, en casos de la angina de pecho estable, ¿no? Puede ser también transitoria o permanente, ¿no? Entonces, transitoria, de repente hay un espasmo, es transitorio, se disminuye el flujo, el espasmo se rompe y recupera el flujo nuevamente, ¿no? Pero ya cuando es permanente es porque ya hay una obstrucción total de la arteria, ¿no? En casos, por ejemplo, de ruptura de placa, donde hay una formación de coágulo y que obstruye la luz del vaso, produciendo isquemia distal a la lesión, ¿no? Esta alteración de riego sanguíneo al corazón da lugar pues a manifestaciones clínicas y electrocardiográficas específicas, ¿no? Específicas. Los síndromes coronarios. ¿Cómo definimos los síndromes coronarios crónicos? ¿No? Definición, ¿no?, de enfermedad arterial coronaria, ¿no?, que es un proceso patológico por acumulación de placa ateroesclerótica en las arterias coronarias, epicárdicas, ¿no?, ya sea obstructiva o no obstructiva, ¿no?, que conduce pues a cambios funcionales en la circulación coronaria, ¿no? En la obstructiva puede referirse a una obstrucción no total, ¿no?, donde vamos a ver los síndromes en caso de los cambios a nivel del electrocardiograma, en los cuales se llama síndrome coronario agudo ST no elevado, o sea, hay nivel al nivel del segmento ST en el electrocardiograma. Entonces, cuando la obstrucción no es total, se va a producir un desnivel negativo de ese segmento ST. Y cuando es total, ese ST que en la isquemia subendocárdica es negativo, ya va a presentar elevación del segmento ST, hablándonos ya de un problema epicárdico, ¿no? Entonces, la enfermedad coronaria, en el caso de los síndromes coronarios crónicos, la enfermedad, pues, como su propio nombre lo dice, ¿no?, la enfermedad es crónica, progresiva, ¿no?, estable, con periodos silenciosos o sintomáticos, ¿no? O sea, son pacientes, pues, que pueden tener lesión de la arteria y el flujo sanguíneo todavía es suficiente, ¿no?, para poder satisfacer las demandas de oxígeno del músculo cardíaco. Pero cuando este flujo de oxígeno en el músculo cardíaco es insuficiente, comienza ya a presentar molestias, la sintomatología, ¿no? Entonces, ¿en qué casos, ¿no?, se va a producir estos síndromes coronarios? Por ejemplo, en la angina estable, ¿no?, en los cuales el paciente estando en reposo no tiene dolor, de repente camina 5 o 6 cuadras y presenta un dolor característico, que es la opresión retroesternal. Ese es el dolor característico de un cuadro coronario, ¿no?, una opresión en la región externa. A veces esta enfermedad coronaria crónica entonces puede volverse pues inestable, o sea, esa placa ateromatosa que todavía no es no tiene una oclusión importante, el ateroma va aumentando, disminuyendo cada vez más la luz del vaso, ¿no?, y produciendo pues ya lo que llamamos la angina progresiva. O sea, el paciente antes pues caminaba 8 o 10 cuadras tranquilo y de repente en 3 o 4 meses ya no puede caminar las 8 o 10 cuadras, camina 5 o 6 y tiene el dolor, hasta que llega pues a presentar el dolor a pequeños esfuerzos, camina una cuadra o se cambia la ropa y tiene el cuadro clínico de opresión retroesternal. Entonces, este
cuadro coronario crónico estable puede volverse inestable, configurando pues la naturaleza dinámica de la enfermedad expresada en varios escenarios que más adelante vamos a ver. ¿Cuáles son los escenarios clínicos comunes de pacientes ambulatorios con síndrome coronario crónico? Se sospecha de enfermedad arterial coronaria y síntomas de angina estable y o disnea, ¿no? La sospecha de enfermedad arterial coronaria y síntomas de angina estable y o disnea son escenarios clínicos comunes, ¿no? Un nuevo inicio de insuficiencia cardíaca. O sea, esta enfermedad coronaria crónica a la larga puede llevarnos a una alteración en la función contráctil del ventrículo izquierdo, ¿no? Produciendo pues una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por disfunción del ventrículo izquierdo y ante la sospecha de una enfermedad arterial coronaria. O sea, estos pacientes que llegan con dificultad respiratoria primero a grandes esfuerzos, después a moderados esfuerzos, después a pequeños esfuerzos y después en reposo, son pacientes en los que hay que descartar enfermedad coronaria, ¿no? Enfermedad arterial coronaria. El síndrome coronario crónico estabilizado, ¿no? Menor a 1 año luego de un síndrome coronario agudo o con revascularización reciente. O sea, este cuadro de pacientes con enfermedad coronaria crónica que han tenido un síndrome coronario agudo o revascularización reciente pueden también presentar cuadros coronarios crónicos, ¿no? Los síntomas estabilizados mayor a 1 año del diagnóstico inicial o la revascularización, ¿no? Son escenarios clínicos comunes en pacientes con síndrome coronario crónico, ¿no? Angina y sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular, ¿no? O sea, no solamente el ateroma nos puede dar un cuadro coronario, ¿no? De angina, sino hay también espasmos de las arterias coronarias epicárdicas e inclusive a nivel microvascular, ¿no? Hay pacientes también, un escenario clínico en pacientes asintomáticos con enfermedad arterial coronaria en prueba pues de tamizaje. Entonces, estos son escenarios clínicos comunes en casos de pacientes coronarios crónicos, ¿no? Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay muchos factores de riesgo que predisponen a la cardiopatía coronaria, ¿no? ¿Cuáles son estos factores? ¿No? La diabetes, ¿no? La hipertensión. Todas estas patologías nosotros tenemos que averiguarla, estudiarla ante un paciente con enfermedad coronaria, porque son factores de riesgo, ¿no? Entonces son pacientes que vienen con diagnóstico o con antecedentes de diabetes, pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Pacientes con elevación del colesterol LDL elevado, pues el colesterol malo que le dicen, ¿no? Le llaman malo porque este colesterol permite la entrada de grasas hacia la arteria coronaria, ¿no? Obstruyendo y aumentando la arteriosclerosis. Y el colesterol bueno, le dicen bueno, porque evita que esa grasa entre a la arteria coronaria, ¿no? Entonces, estos son factores de riesgo, ¿no? Si el paciente tiene un colesterol malo elevado, si el paciente tiene un colesterol bueno bajo, ¿no? El estilo de vida sedentario, el paciente no hace ejercicio, está echado, come, fuma, ¿no? Tiene sobrepeso. Entonces, es otro factor, ¿no? Predisponente, la obesidad. El tabaquismo, ¿no? Pacientes que fuman en demasía, también nos lo va a llevar a una aceleración de la aterosclerosis y un cuadro anginoso. La edad también, ¿no? La edad avanzada, ustedes saben que la aterosclerosis, conforme avanza la edad, va presentándose en varios estadios, ¿no? Dependiendo de, como le digo, de los factores de riesgo, ¿no? El sexo masculino. En el hombre, los cuadros coronarios son más frecuentes, ¿no? Las mujeres están protegidas por la parte hormonal hasta que viene ya la parte de la menopausia, ¿no? Cuando ya los pacientes, ustedes van a ver que es muy raro ver una paciente con un cuadro coronario
durante su etapa hormonal constante, ¿no? Cuando ya esa etapa llega ya a la menopausia, ya comienzan a aumentar todos estos factores de riesgo y van a tener problemas también de tipo coronario. ¿Cuáles son las características de este dolor isquémico, no? ¿Cuáles son las características? Entonces el paciente va a venir con un dolor tipo opresivo, ¿no? Urente, una molestia opresiva. A veces, yo siempre lo digo, ¿no? Uno le pregunta al paciente, ¿y cómo es su dolor? Y el paciente en algunas oportunidades dice, no, doctor, no es dolor, es una opresión, es un pecho y se toca con la mano la región retroesternal, ¿no? O sea, la región external del pecho, ¿no? Entonces, el dolor es tipo opresivo, urente, ¿no? Localización, más frecuente, retroesternal, ¿no? ¿Dónde se irradia? Se irradia a las extremidades, ¿no? Superiores, con mayor frecuencia al brazo izquierdo, ¿no? Se irradia también al cuello, ¿no? Y se irradia a la mandíbula. Entonces son las irradiaciones más frecuentes, ¿no? Puede irradiarse también al dorso del tórax, ¿no? Su duración, estos pacientes con insuficiencia coronaria crónica, ¿no? Con síndrome coronario crónico, ¿no? Va entre 1 a 10 minutos. Ya cuando pasa los 10 minutos, hablamos pues de la angina inestable, ¿no? Donde hay enfermedad aterosclerótica más severa, ¿no? Son pacientes que tienen pues, como decía, angina a pequeños esfuerzos, angina de reposo, ¿no? La angina inestable. Factores desencadenantes, relación al esfuerzo y emoción, o sea, la angina estable, ¿no? De la insuficiencia coronaria crónica está relacionado al esfuerzo, a las emociones, ¿no? O sea, está relacionado al aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, uno cuando camina 5, 6, 7 cuadras, la frecuencia cardíaca va a aumentar y si hay obstrucción importante va a producir molestia. Ustedes saben que la enfermedad coronaria, cuando tiene recién una obstrucción del 70% de la luz de la arteria, va a comenzar a presentar dolor, ¿no? Si tiene a veces 30, 40, 50%, no va a tener molestias, salvo que haya un accidente de placa, ¿no? O sea, una ruptura de la placa, ¿no? Que es frecuente en las llamadas placas blandas, que son muy rígidas en lípidos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que alivian? O sea, los que desencadenan el dolor en estos pacientes con insuficiencia coronaria crónica están relacionados entonces al esfuerzo y emociones. ¿Qué factores lo alivian? El cese de la actividad que lo provocó y el reposo, ¿no? Si estaba caminando rápido, ¿no? Y presenta dolor a las 7, 8 cuadras, para y le va a pasar, ¿no? Esto es lo que lo alivia, ¿no? O sea, el cese de la actividad que provocó el reposo. Entonces, la insuficiencia coronaria crónica se expresa o manifiesta de diferentes formas, algunas de las cuales pueden coincidir o no en un mismo sujeto, ¿no? O sea, un sujeto puede comenzar con una angina estable, ¿no? Está bastante tiempo con su angina estable a grandes esfuerzos, cuando de repente esa angina ya comienza a presentarse a menores esfuerzos, ¿no? Como decía, hasta hacerse en reposo, ¿no? Las manifestaciones más frecuentes, habituales son, ¿no? La angina de pecho estable, la angina de pecho inestable. Esta angina de pecho inestable está entre un cuadro coronario crónico y un cuadro coronario agudo, ¿no? Entonces, esta angina inestable. Más adelante vamos a ver también esto, ¿no? Entonces, tenemos la angina estable, la angina inestable, ¿no? La angina de pecho inestable, el síndrome coronario agudo, donde ya el paciente va a presentar un infarto de miocardio agudo con ST no elevado, lo que les decía, cuando la oclusión es parcial, ¿no? Hay un desnivel del ST negativo, ¿no? O sea, por eso le dicen no elevado, y el infarto de miocardio agudo ST elevado cuando el ST se eleva, ¿no? O sea, la elevación y
y la negatividad de SST se contabiliza desde la línea isoeléctrica. Ustedes saben que tenemos la línea isoeléctrica a partir de las cuales va a producirse pues la onda P, el QRS, la onda T, ¿no? Y ahí viene la línea isoeléctrica. Entonces la línea isoeléctrica es la línea cero. Todo lo que está por arriba de esa línea es elevado, ST elevado, y todo lo que está por debajo de esa línea cero, ST no elevado, ¿no? Entonces miren ustedes, acá ya incluyen en este síndrome coronario agudo la angina inestable también, ¿no? O sea, está entre esta y entre la angina crónica y la angina inestable, ¿no? Cuando hay la enfermedad coronaria y ya es grave, ¿no? Ya el paciente puede presentar pues un cuadro de insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Ya va a presentar cansancio, fatiga, dificultad para respirar, ¿no? Una insuficiencia cardíaca global. Cuando la insuficiencia cardíaca es global, habla también ya de una insuficiencia cardíaca derecha. O sea, el paciente, aparte de la disnea, va a tener pues edema de miembros inferiores, ¿no? Hepatomegalia. Entonces, ese es cuando la insuficiencia cardíaca global es global, ¿no? O sea, ya insuficiencia ventricular izquierda disnea, insuficiencia ventricular derecha, edemas, ¿no? Con hepatomegalia, esplenomegalia. Puede haber también trastornos de la conducción, ¿no? Inclusive trastornos de conducción eléctrica del corazón, o sea, bloqueos, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares. O sea, vamos a ver que el PR, en el electrocardiograma, a veces se prolonga, de repente vuelve a su estado normal, ¿no? En forma intermitente. Los trastornos de la conducción y del ritmo. Puede haber extrasístoles ventriculares o supraventriculares. Puede haber taquicardia ventricular también, ¿no? Una taquicardia ventricular que si es persistente, con más de 10 latidos ventriculares seguidos, nos habla ya eh, de una taquicardia ventricular, ¿no? Hablamos de taquicardia ventricular no sostenida con hasta 3 latidos. Hasta 3 latidos es normal. Después ya se habla de taquicardia ventricular persistente. Y por último, la muerte súbita, ¿no? La muerte súbita que puede ser, por ejemplo, secundaria a una obstrucción del tronco de la coronaria izquierda. Ustedes saben que la coronaria descendente anterior irriga el 60%, la circunfleja irriga el corazón en un 30% y la coronaria derecha en un 10%, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, una oclusión del tronco de la coronaria izquierda nos puede llevar a una muerte súbita, ¿no? Se ocluye el tronco, no hay flujo y el paciente se muere, pues, ¿no? Muere súbitamente. Los tipos de angina estable, ¿no? Los tipos de angina estable. Entonces, la angina estable es una molestia o dolor en el pecho, ¿no? Está una señora ahí tocando. Así es como dicen los pacientes, ¿no? Me duele el pecho. No dice, uno le pregunta, señora, ¿le duele? No, no me duele, me oprime. Tengo un peso en el pecho y se agarran así la parte anterior del esternón. Clásicamente ocurre con actividad o estrés, o sea, ¿no? Cuando vienen ustedes acá, ha estado caminando en el parque y le viene el dolor, ¿no? El dolor generalmente comienza en forma lenta, ¿no? Y si la paciente o el paciente persiste en caminar, esta forma lenta ya se va haciendo va empeorando en forma progresiva hasta que ya la inmoviliza al paciente, ya el paciente siente el dolor que es más intenso y para, ¿no? Y va a durar unos cuantos minutos antes de desaparecer, ¿no? O sea, para y en unos cuantos minutos ese dolor va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya el balance entre el aporte de oxígeno y el requerimiento de este por la fibra muscular cardíaca se estabiliza, porque uno de los factores pues, que lleva esto es el aumento de consumo de oxígeno, es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y cuando uno camina, esta frecuencia cardíaca aumenta. Y si hay lesión, va a venir la angina. Si se presenta nuevamente, tendrá las características que las veces previas. Este es lo
lo que nos va a hablar sobre una angina estable, ¿no? Es que se presenta en forma similar en varias oportunidades, ¿no? En varias oportunidades. Dice doctor, cada vez que camino 8 o 10 cuadras me viene la molestia, ¿no? Cada vez que camino 8 o 10 cuadras me viene la molestia. ¿Y desde cuándo está así? Estoy así de hace un año, dice, ¿no? Entonces, es la forma como se presenta esta angina con esfuerzo, ¿no? Con el esfuerzo. Por eso, clásicamente ocurre con la actividad o el estrés. En la angina estable, pues, el diagnóstico de la angina de esfuerzo, ¿no? Estable se realiza por la relación entre el dolor coronario y el ejercicio, ¿no? O sea, en qué momento del ejercicio o en qué distancia del ejercicio o en cuántos minutos después del ejercicio le viene el dolor coronario, ¿no? Entonces, esto está catalogado en 4 grados, ¿no? Grado 1, cuando la actividad física no causa dolor, este aparece con los esfuerzos extenuantes, ¿no? A grandes esfuerzos, ¿no? La angina corrí unos 4 o 5 cuadras, ¿no? Unas 10 cuadras y me molesta un poco, ¿no? Segundo grado, limitación leve de la actividad, o sea, ya se limita, ya no va a ser a las 10, 15 cuadras, va a comenzar a bajar a las 8 cuadras, ya limita su actividad física. Grado 3, la limitación es importante de la capacidad funcional, o sea, ya camina 100, 200 metros y ya hay molestias, ¿no? El grado 4 es la incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física. Esta es la clasificación de la severidad de la angina según la Sociedad Cardíaca de Canadá, ¿no? La clase 1, en la clase 1 la actividad es normal, no causa angina, ¿no? Angina secundaria a ejercicio extenuante, rápido o prolongado. Clase 2, hay ligera limitación de la actividad normal, ¿no? La angina se presenta al andar o subir escaleras, ¿no? Rápidamente. Subir cuestas o con el ejercicio después de las comidas. O temperaturas frías con estrés emocional o solo durante las primeras horas después de despertarse. Clase 3, ¿no? Una marcada limitación de la actividad física normal, ¿no? La angina se presenta al caminar 1 o 2 manzanas, ¿no? En llano, en un tramo de escaleras a velocidad normal y en condiciones normales. La clase 4 es la incapacidad de realizar cualquier actividad física sin malestar o angina en reposo, ¿no? Entonces, no, una pequeña actividad le produce dolor. Como decía, la angina inestable, algunos lo consideran entre la angina crónica y la angina, o sea, el síndrome coronario crónico y el síndrome coronario agudo, ¿no? Esta angina inestable es la más peligrosa, ¿no? De aparición reciente, no sigue un patrón, o sea, el paciente puede estar con angina estable y de repente comienza a presentar, pues, dolor al mínimo esfuerzo o en reposo, ¿no? Y la intensidad de este dolor aumenta y también aumenta el tiempo en que le va a desaparecer el dolor. Entonces, todo paciente que tiene más de 10 minutos de dolor, ¿no? De opresión retroesternal, sin disminuir la intensidad, ya hablamos de una angina inestable. En estos casos, en la angina estable puede calmar con el reposo. Muy raro que usen vasodilatadores coronarios, ¿no? Nitritos. En la angina inestable, si ya es necesario, ya usan vasodilatadores, ¿no? El Isorvide. Usan el Isorvide. Entonces, como decía acá, ¿no? Es la más peligrosa de aparición reciente, no sigue un patrón y puede ocurrir a mínimo esfuerzo o en reposo, ¿no? No desaparece espontáneamente con el reposo o las medicinas, ¿no? No desaparece espontáneamente, ¿no?
es una señal que indica que podría ocurrir incluso un infarto de miocardio en poco tiempo. Si hay esta angina inestable, cuando, como le digo, el dolor de la angina inestable puede estar entre 10, 15 minutos, ¿no? Se toma su nitrito y le puede pasar como no le puede pasar, ¿no? O sea, debería pasar, por ejemplo, al minuto de haber ingerido la, la pastilla sublingual, debería pasarle, pero hay gente que demora en pasarle, ¿no? Hasta 3, 4, 5 minutos, a veces repiten el isorbide. Entonces estos pacientes, cuando llegan a los 20 minutos, ¿no? Al tiempo de 20 minutos de dolor, y este no pasa, probablemente este paciente está yendo al infarto, ¿no? Está yendo al infarto en miocardio agudo. Entonces, estos pacientes con angina inestable que llegan a la emergencia con este cuadro clínico, ¿no? Tienen que ser hospitalizados para estabilizarlos y hacerles su estudio respectivo, ¿no? O sea, una coronariografía, que es lo que nos da el diagnóstico definitivo. Entonces, esta angina inestable tiene varios tipos, ¿no? Varias formas de presentación, ¿no? Y es una angina inestable, ¿no? La clasificación y las formas de presentación de la angina inestable son la angina de reciente comienzo, ¿no? Son pacientes, pues, que dice, doctor, hace un mes estoy con la molestia, me oprime el pecho, cada vez dura más, se presenta a menor esfuerzo, entonces va comenzando a presentarse la angina sin haber tenido antes molestias, ¿no? Es una angina de reciente, doctor, recién me ha empezado hace un mes me ha empezado la molestia, ¿no? Es una angina de reciente comienzo. La angina acelerada o progresiva, la angina de reposo, la angina posinfarto, pacientes que han tenido infarto y no han sido revascularizados, teniendo otras arterias enfermas aparte de la arteria culpable, ¿no? La angina variante de Prince-Metal, que es una angina secundaria a un espasmo coronario, y pacientes con angina de post-revascularización. Entonces, la angina de reciente comienzo, ¿no? Es un grado 2, grado 3, 4 de la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardíaca, ¿no? Cardiovascular, es de aparición en el último mes, ¿no? O sea, un mes, ¿no? Con marcada limitación a la actividad física. O sea, antes de ese mes el paciente estaba tranquilo, no tenía molestias. Y de repente comienza a presentar en ese mes limitación, ¿no? A la actividad física normal, ¿no? O incapacidad para realizarla también, cualquier actividad física, sin malestar o angina de reposo, ¿no? Antes de ese mes. El paciente en esta angina de reciente comienzo refiere su primera crisis de Angor en un plazo de 30 días. O sea, estos pacientes que comienzan a presentar la angina en los primeros 30 días, y hablamos de angina de reciente comienzo o de reciente inicio, ¿no? O sea, son 30 días para hacer diagnóstico de este tipo de angina, cuando el paciente va a la consulta, ¿no? La angina acelerada o progresiva, ¿no? Esta es una angina que empeora en el último mes. O sea, el paciente eh, ya ha tenido una angina, por ejemplo, estable, ¿no? Pero que en el último mes esta angina empeora en intensidad, en tiempo, ¿no? En frecuencia, ¿no? En el umbral de esfuerzo, ¿no? Es la clasificación grado 3, 4 de la clasificación de la Sociedad Canadiense, ¿no? De la angina de pecho. Entonces la angina acelerada en el último mes aumenta pues en frecuencia, intensidad, duración, umbral de esfuerzo, ¿no? Es la angina acelerada o progresiva. Estos pacientes también tienen que eh, hospitalizarse para su respectivo estudio, ¿no? La angina de reposo, ¿no? ¿Cómo ocurre? Ocurre en forma espontánea, o sea, el paciente está tranquilo, sin relación aparente con el aumento de la demanda miocárdica, o sea, sin relación aparente a esfuerzo, ¿no?
saben que reposo no hay un aumento de la demanda de oxígeno a nivel miocárdico, y su duración es variable, ¿no? Y en ocasiones los episodios son muy prolongados, inclusive pueden parecer un infarto, ¿no? Entonces esta angina son pacientes que están tranquilos, ¿no? De repente, después del almuerzo comienzan a sentir un poco de molestia, porque de todas maneras después del almuerzo siempre hay un aumento de frecuencia cardíaca y puede aumentar la demanda de oxígeno, ¿no? Pero a veces no, a veces están sentados sin ningún tipo sin comer, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, y el paciente hace angina, ¿no? Esa angina que es prolongada, ¿no? Hasta 20 minutos, y si este persiste puede llegar a tener un infarto. La angina posinfarto, ¿no? Es la que aparece después del infarto agudo del miocardio y durante el primer mes de evolución. Entonces, estos son pacientes, como le digo, que tuvieron un infarto de miocardio agudo, ¿no? Recibieron su tratamiento. Si no han estado, por ejemplo, no han recibido tratamiento en un hospital donde hay exámenes de imágenes para poder llegar a un diagnóstico, entonces estos pacientes son tratados en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y se estabilizan, ¿no? Se hacen estable, y luego ya son transferidos a los hospitales nivel 4 para su respectivo estudio y tratamiento, ¿no? La angina postinfarto. O sea, cuando un paciente tiene infarto, la arteria culpable del infarto, o sea, en el área que irriga, ya no va a tener dolor, pero si hay angina postinfarto, o reperfundió esa arteria o tiene otros vasos comprometidos. La angina variante o de Prince-Metal, ¿no? Es una angina de reposo que cursa con elevación del ST durante la crisis y que responden a la nitroglicerina, ¿no? Es por espasmo, ¿no? El espasmo coronario tiene un papel fundamental en su patogenia, ¿no? El espasmo ocurre principalmente en las arterias coronarias epicárdicas largas, ¿no? O sea, a nivel de las arterias epicárdicas, las cuales ustedes han visto ahora. Pueden suceder también en la microvasculatura, ¿no? Puede suceder en la microvasculatura, o sea, principalmente en las arterias coronarias epicárdicas, pero también puede ser en las intramiocárdicas, en la microvasculatura. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de provocación con ergonovina, ¿no? Y acetilcolina. Ustedes ven acá este electrocardiograma, ¿no? Este es un electrocardiograma. Acá está el espasmo de la arteria, produce cambios eléctricos en 1, ABL, que es cara lateral, ¿no? Un desnivel del segmento ST en la derivación 1 y ABL, ¿no? Con una elevación también a nivel de D2, D3 y ABF, que es la cara inferior, ¿no? Después de la administración de nitroglicerina, miren, este durante la crisis, y en la administración de nitroglicerina, miren el electrocardiograma. Este desnivel negativo desaparece, ¿no? En 1, y ABL, ¿no? En ABL también desaparece, se normaliza, ¿no? Y el ST en 2, 3 y ABF tiende a hacerse isoeléctrico, ¿no? Entonces, esto es después de la administración de nitroglicerina en una crisis de espasmo coronario. El dolor pues es similar al de la angina típica, excepto por su falta de relación con el esfuerzo, ¿no? Son pacientes que generalmente hacen este tipo de molestia en la noche, cuando hay más frío, ¿no? Tienen tendencia a presentarse durante el reposo nocturno, ¿no? Existe una gran variabilidad en la frecuencia y la intensidad de la crisis dependiendo de la duración del infarto, ¿no? ¿Cuáles son los factores desencadenantes de la angina de Prince-Metal o la angina de espasmo? Cualquier factor que requiera que el miocardio necesite más oxígeno o que reduzca la cantidad de oxígeno que recibe puede ocasionar un ataque de angina en alguien con una cardiopatía, lo que incluye pues el clima frío, ¿no? El ejercicio, el estrés emocional,
comidas abundantes, ¿no? Son los factores desencadenantes. Esto ya lo vamos a ver, el tratamiento, eso lo vamos a ver ya cuando se lleve medicina 1, ¿no? Cuando se lleve medicina 1. Este es una imagen, ¿no? Esta es la coronaria derecha, ¿no? Acá se observa una estrechez de la coronaria derecha, ¿no? Donde se ve el trombo. Miren el trombo acá, que se formó y ocluyó, ¿no? Ocluyó el vaso, produciendo también espasmo de la arteria coronaria con disminución del flujo a nivel distal, que es donde se van a producir los cambios electrocardiográficos. Otras causas, ¿no? Ritmos cardíacos anormales, la anemia, espasmos de la arteria coronaria, ¿no? La angina imperimetal, insuficiencia cardíaca, valvulopatía cardíaca. Pacientes con estenosis valvular aórtica pueden tener también angina de pecho. El hipertiroidismo, ¿no? Cuando una tiroides hiperactiva, también pueden presentar molestias de angina de pecho, ¿no? Así es como cuando le viene dolor, el paciente o la paciente se ponen en esa actitud, ¿no? En la exploración física, después de la crisis, es normal, ¿no? Durante el acceso de la angina, el paciente puede presentar, pues, palidez, diaforesis, ¿no? Taquicardia, o sea, taquifimia, pulso acelerado, presión arterial aumentada, doble impulso apical, ¿no? Auscultación normal o la presencia de un cuarto ruido, ¿no? La presencia de hipotensión e insuficiencia cardíaca durante la crisis es un signo de gravedad. Probablemente este paciente que hace hipotensión e insuficiencia cardíaca esté yendo a un infarto de miocardio agudo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ocultar? ¿O qué podemos encontrar en la ocultación? Un tercer o cuarto ruido cardíaco que nos habla ya de aumento de las presiones diastólicas a nivel ventricular izquierda y aumento de la presión media a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? Puede haber estertores en las bases de los pulmones, o sea, puede haber congestión pulmonar, ¿no? Esa insuficiencia ventricular izquierda aumenta pues la diastólica final del ventrículo izquierdo y en forma retrógrada compromete la presión venocapilar pulmonar, produciendo pues signos de congestión pulmonar. Puede haber un soplo, puede encontrar un soplo en el vértice, ¿no? O sea, una insuficiencia valvular mitral. ¿Por qué se puede producir un soplo en caso de un problema anginoso? Porque puede estar comprometido el músculo papilar, que es donde se implantan las cuerdas tendíneas, que son las que ayudan a abrir y cerrar las válvulas, tanto mitral como tricuspidia, ¿no? Entonces, puede haber una alteración a nivel de ese músculo y producir un soplo sistólico. O ruptura también, ¿no? Cuando es un infarto, se rompen las cuerdas tendíneas y se produce una insuficiencia valvular mitral aguda con una evolución mala en el paciente, ¿no? El roce pericárdico, o sea, un frote pericárdico, hay inflamación y nos podemos ocultar un frote pericárdico. Acá tenemos el electrocardiograma, ¿no? En la angina, en el síndrome coronario crónico, el 50% de pacientes tiene un electrocardiograma normal en reposo y en ausencia de dolor. Durante la crisis anginosa puede haber depresión del segmento ST, ¿no? Cambios en el voltaje y polaridad de la onda T. La ergometría es un examen de ayuda diagnóstica donde uno lo pone en una faja sin fin, ¿no? Y vamos a buscar cuál es la respuesta clínica si el paciente durante ese esfuerzo presenta cuadro de angina de pecho, si en el electrocardiograma presenta cambios que sugieran una isquemia, ¿no? La prueba de esfuerzo se considera positiva si provoca dolor cuando hay menos de 6 minutos de esfuerzo o si el segmento ST desciende al menos 1 milímetro, ¿no? Se habla de prueba de esfuerzo positiva grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces tenemos acá el electrocardiograma normal, ¿no? El segmento ST, ¿no? O sea, el segmento ST, ¿no? Donde donde termina la onda S y entre el inicio de la onda T es el segmento ST.
Este es el que cambia durante un cuadro isquémico. Acá tenemos un complejo normal, ¿no? Con un ST isoeléctrico. Tenemos una isquemia subendocárdica con un ST negativo, ¿no? Esta es la línea isoeléctrica y está hacia abajo negativo. Tenemos una isquemia subendocárdica aguda, ¿no? Donde hay ya una onda T negativa, ¿no? Y tenemos también ya acá hay una isquemia transmural. O sea, esto ya está a nivel del epicardio, ¿no? Agarró todo, o sea, agarró el epicardio, mesocardio y endocardio, ¿no? Agarró todo, desde el epicardio hasta el endocardio. Esto es lo que se llama, estos son los cambios que se producen en un paciente con infarto de miocardio agudo, ¿no? Un SICA que le dicen, ¿no? Síndrome coronario agudo, ST elevado, ¿ya? Y este de acá, ¿no? Un ST hacia abajo, es un síndrome coronario agudo, ST no elevado, ¿ya? No elevado. Este va de frente a sala de hemodinámica. Este también, dependiendo de su cuadro clínico, si persiste con dolor, se hace más intenso, va a la sala de hemodinámica. Si no, pues, si es que el dolor se calma y el ST comienza a revertir a isoeléctrico, puede quedar en observación unas 24 o 48 horas en la unidad de cuidados intensivos y después ya ir al estudio de coronariografía para ver la localización de la estrechez y ver la posibilidad de tratarla también en forma percutánea, ¿no? Este es el cateterismo cardíaco que uno hace para llegar al diagnóstico. Antes uno entraba solamente por la arteria femoral, ahora entramos por la arteria, entramos antes también por la arteria humeral, ahora ya se entra por la arteria radial, la arteria cubital, ¿no? Todo eso ha ido evolucionando, la parte de intervencionismo cardíaco ha ido evolucionando bastante, ¿no? El catéter que introducimos llega a la arteria aorta, cateterizamos la coronaria izquierda, inyectamos la sustancia de contraste y pitamos la arteria. Entonces, cuando hay un defecto de relleno de la sustancia de contraste, como en este caso, ¿no? Va ahí, en esa localización está la lesión. Entonces, ahora ya se puede tratar en forma percutánea, o sea, en el mismo procedimiento uno puede hacer el tratamiento percutáneo, ¿no? Con el implante de un stent. Por ejemplo, esta es la coronariografía, ¿no? Ustedes ven acá la lesión, este es la tronco de coronaria izquierda, circunfleja descendente anterior, ¿no? Ustedes ven acá ya que hay una lesión, todo este segmento está enfermo, de acá hasta acá está enfermo, ¿no? Todo este está enfermo. Luego, este es en otra proyección, esta es una craneal izquierda, ¿no? Craneal izquierda, vemos todo el segmento que está enfermo, ¿no? Todo el segmento que está enfermo. La coronaria derecha donde no hay lesiones, Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Pasamos un catéter guía, ¿no? Pasamos una guía, luego pasamos un catéter balón, predilatamos y después de esa dilatación de la obstrucción se implanta un stent coronario. Lo que se llama angioplastía, ¿no? El tratamiento percutáneo es lo que se llama angioplastía. Acá tenemos el catéter balón, ¿no? El cual se insufla y rompe esa placa, ¿no? Es un procedimiento traumático prácticamente a nivel de la arteria, porque rompe esa placa abriendo la luz y después de eso ya se pone el stent. En un inicio, cuando comenzó la parte, los procedimientos de angioplastía, solamente se hacía eso. Se pasaba la lesión y se insuflaba el balón y se rompía la placa, el paciente recuperaba, pero la restenosis era bastante frecuente, ¿no? O la formación de coágulos de ese nivel también era bastante frecuente, hasta que llegó ya los stent, ¿no? Primero los stent metálicos no medicados y ahora último que solamente se usan los stent metálicos medicados, ¿no? Con sustancias que impiden la proliferación a nivel endotelial.
¿no? Acá está la arteria obstruida, ¿no? Este es el balón que les digo que se pone, el balón para poder dilatar, y después de esa dilatación ya se pone el stent, que es una prótesis. En el programa ya hemos visto que se presentan pues alteraciones de la repoblación tanto en ausencia como en presencia del dolor. La coronografía está indicada en la mayoría de los pacientes, a excepción de los pacientes con angina inicial. Se debe realizar después de los primeros días cuando el dolor se haya controlado. Un tercio de enfermos presenta lesiones de una sola arteria, el 10% son angiográficamente normales, el 15% son lesiones del tronco común de la coronaria izquierda, ¿no? Estos pacientes anteriormente todos iban a cirugía, ¿no? Ahora ya bueno, hay varios estudios en los cuales se está tratando el tronco de la coronaria izquierda, inclusive en bifurcaciones, ¿no? Asociado a enfermedades del inicio de las ramas, se está viendo cómo va eso. Esta es una placa estable, ¿no? Donde no hay, solamente hay el ateroma ahí, ¿no? El ateroma. Y acá ustedes ven la placa inestable. Este ateroma que estaba estable se rompe, ¿no? Se rompe y da lugar pues a la formación de un trombo que ocluye totalmente la luz de vaso para llevar al paciente hacia el infarto de miocardio. Esto ustedes ya saben el trazado electrocardiográfico, onda P, todo esto es, como decía, la línea isoeléctrica, todo esto es la línea isoeléctrica, la despolarización de las aurículas, la despolarización de los ventrículos, la onda P, repolarización ventricular junto con la onda U, ¿no? El punto J, a este nivel es donde se producen los cambios de tipo isquémico coronario con un desnivel del ST o una elevación del ST en los síndromes coronarios agudos. Ustedes ven acá, ¿no? Isquemia, cuando hay una onda T negativa, lesión, cuando hay ST, que puede ser lesión, esta es una lesión subepicárdica y la otra en negativa es una lesión subepicárdica, ¿no? Lesión. Y la imagen de necrosis es la aparición, ustedes ven una onda Q pequeña y acá ya aparece una Q grande, ¿no? Son ondas Q patológicas que nos indica que ha habido necrosis. Cuando la onda Q, para hablar de onda Q patológica, tiene que ser un tercio, por lo menos un tercio de la onda R en cuanto a medida, ¿no? Este es el electrocardiograma normal, ¿no? Ustedes ven que el segmento ST, todo esto es isoeléctrico, ¿no? Isoeléctrico porque está en la línea 0. Y acá ya vienen los cambios, ¿no? Lesión subepicárdica y la lesión subendocárdica, miren ustedes, el segmento ST es negativo, ¿no? Subendocárdica y subepicárdica, el segmento ST elevado positivo, ¿no? Y ven acá la lesión subendocárdica, ¿no? El ST negativo, y dónde está la isquemia, en el endocardio, ¿no? En el endocardio, y el segmento ST negativo. Son las alteraciones que se producen pues en la angina de pecho, ¿no? Cambios en el segmento ST, en la onda T. Acá tenemos, miren, este segmento ST, tendencia a ser negativo con onda T negativa en 1, ABL, que es la cara lateral alta, la cara lateral baja es B5, B6, que no tiene alteraciones, ¿no? Esto es sobre la prueba de esfuerzo, ¿no? Estas son las alteraciones que se producen en la prueba de esfuerzo, ¿no? El grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que nos indican la clase funcional, ¿no? La clase funcional, ¿no? Entonces, cuando el paciente alcanza los 7 meses a 16 meses, clase funcional 1, o sea, normal, ¿no? El grado 2, ¿no? Clase funcional cuando alcanza 5 a 6 meses, ¿no? Grado 3 cuando alcanza 2 a 4 meses y grado 4 1 a 2 meses. O sea, acá ya es algo grave, ¿no? El índice de Duke es otro parámetro que se puede ver en el informe, la prueba de esfuerzo, que
es el índice de Duque, pues permite estimar el pronóstico de los pacientes, ¿no? Un score mayor de 5 o superior implica muy buen pronóstico con una supervivencia de 5 años de 95%. Sin embargo, los pacientes con índice menor de 11 o peor tienen mal pronóstico con una supervivencia a 5 años del 72%. Ahora pues ya se está haciendo las tomografías computarizadas también cardíacas, ¿no? Ahí vamos a ver esta técnica, ¿no? En que está en creciente implantación, el aporte de datos diferentes, ¿no? Nos va a dar el estado de calcificación de las arterias coronarias, ¿no? Se utiliza como un elemento de estratificación. Ahora se hace la resonancia también magnética. Todo eso, este estudio de imágenes se está aportando en cuanto al diagnóstico, ¿no? Pero actualmente la mayoría de estos pacientes, de todas maneras, va al estudio hemodinámico, ¿no? Entonces, este tratamiento que lo hagan más adelante. Todo esto es, entonces, lo que hemos hablado es sobre eh, síndrome coronario crónico. ¿Ya? Síndrome coronario crónico. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre el síndrome coronario crónico. ¿No hay preguntas? ¿Aló? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿No hay pregunta? Doctor, eso quiere decir, lo que usted tratado ha sido principalmente sobre la angina. Un cuadro anginoso, lo primero que estaríamos pensando sería un síndrome coronario. Claro. Si el cuadro anginoso es un aviso de que algo está pasando en las coronarias, ¿no? Y dependiendo del grado de obstrucción, nos va a dar la gravedad. Como le decía, un paciente comienza a sentir angina cuando la luz del vaso por lo menos tiene el 70% de obstrucción. O sea, un paciente que tiene 40, 50% de obstrucción puede no tener angina. O sea, tiene enfermedad coronaria, pero puede no tener angina. Entonces, cuando una lesión es de 70% de obstrucción de la luz o más, ya se habla de enfermedad severa, ¿no? De una lesión severa. Entonces, antes de eso, puede o no puede haber angina, ¿no? Hay pacientes que hacen, o sea, asociado a esa lesión de un 50% de la luz de obstrucción, pueden hacer espasmo y eso también te da angina, ¿no? Entonces, todo está relacionado, como le digo, al, a la luz del vaso, ¿no? A la oclusión del vaso. 70% más es angina, 70% más es una lesión severa. Por lo tanto, esa lesión tiene que ser tratada, ya sea por vía percutánea o ya sea quirúrgicamente poniendo los puentes venosos o arteriales, ¿no? Después de la lesión. Esa es la característica, ¿no? Y ustedes han visto las características de los cuadros clínicos de una angina estable e inestable son diferentes, pues, ¿no? En cuanto a capacidad de esfuerzo, en cuanto a intensidad del dolor, en cuanto a duración del dolor, en cuanto a limitación de la actividad, o sea, como repito, cuanto más obstrucción, mayor isquemia y por lo tanto mayor cuadro clínico, ¿no? Mayor cuadro clínico. Por eso estas placas que se presentan en la angina inestable, como su propio nombre le dice, ¿no? Son placas con obstrucción severa que en cualquier momento se rompen y viene el trombo y lo cierra totalmente para producir, ¿no? Cierra totalmente la luz del vaso para producir lo que llamamos nosotros el infarto de miocardio agudo, que vamos a ver en unos más adelante. Ahora vamos a ver eso también de una vez, ¿ya? Vamos a ver eso ahora. Entonces vamos a relajarnos unos 4 o 5 minutos y volvemos a los síndrome coronario agudo, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias.